donde vamos a calcular las derivadas segundas. ¿Se acuerdan que la clase pasada hemos quedado en eso, la derivada segunda, que no la podíamos calcular? ¿Sí? Bueno, en este caso, fíjense en este ejemplo que yo elegí para trabajarlo. ¿Qué plus es el que tiene? Este ejemplo tiene un plus porque si ustedes lo observan, es parecido a las coordenadas polares, o sea que si despejan el X y despejan el Y, ustedes van a tener que X es igual a U coseno de B, que es lo mismo, es decir, un R por el coseno de tita. Y el Y igual a U por seno de B es parecido a decir un R por el seno de tita. ¿Está bien? O el seno de phi, coseno de phi. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, este mismo ejemplo me puede llegar a servir para verificar el tema de la función inversa. ¿Sí? Porque ahora nosotros estamos trabajando con funciones implícitas. Entonces hacemos todo genérico para funciones implícitas, pero después verificamos esto para las funciones inversas, ¿sí? Y como ya vamos a tener la cuenta, vamos a ver que nos tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso a mí me dan este sistema, me dan un punto, ¿lo ven? Entonces el punto va a ser el X es raíz de 3, el I0 va a ser 1, el U va a ser 2 y el B0 va a ser pi sobre 6. Me piden estudiar que existen U y B en función de X y de Y. Ven que acá yo podría elegir cualquiera de los casos, pero estoy eligiendo qué cosa, que el U y el B dependa del X y de Y en un entorno al punto. ¿Sí? Entonces, y después me piden que agarre y calcule las derivadas, ¿no? En el punto raíz de 3, 1, porque las funciones esta, la U y la B, están dependiendo del X y del Y. Bueno, vamos a hacer unas cuentas. Vamos a calcular el U de XX, el U de X, el B de Y y el U de XY. ¿Sí? Y la existencia es verificar como ustedes ya venían verificando en... A ver, lo vamos a hacer mejor. No sé, ¿ustedes quieren que lo hagamos o ya se dan cuenta cómo hacer la existencia y pasamos a lo de... Lo hagamos, profe. Bueno. Nosotros tenemos una F1 y una F2, ¿está bien? Que va a depender de quién, del X, del Y, del U y del B, ¿verdad? Este también dependía del X, del Y, del U y del B. Esto va a ser, ¿qué cosa? U por el coseno de B, hemos dicho, menos X igual a 0, eso era lo que teníamos, U seno de B menos Y igual a 0, ¿está bien? En el punto era raíz de 3, 1, 2, pi sobre 6, ¿verdad? Entonces me dice, el primer inciso me decía que asegure que exista. Nuestra pregunta es si existe U y B en función de quién, del X y del Y. ¿Está? Esa es mi pregunta. Ahora, nosotros vamos a ver si existe aplicando el teorema. La primera condición que me decía que tenía que ver que F1, F2 evaluado en este punto, porque ese es el punto que nos dan entonces nosotros sabemos que existe este punto y lo vamos a reemplazar acá para ver si
evaluado me da 0. ¿Está bien? Esa cuentita hay que hacerla. En este caso me va a quedar 2 coseno de ¿quién? De pi sobre 6 menos raíz de 3. ¿Está bien? Entonces coseno de pi sobre 6, ¿cuánto me daría? En el seno es 1, 2, sería 1/2, ¿no? A ver. No. A ver, para el seno. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Bueno, gracias. Para que vean que cuando uno no les quiere dar los valores porque uno no lo sabe de memoria, yo recurso a la tabla, ¿no? Entonces, acá me dicen, me están dictando que esto es raíz de 3 sobre 2. Entonces esto sí me daría 0, ¿sí? Uy. El que se quiera tomar un descansito, hasta que yo escriba esto, lo puede tomar ahora porque parece que no vamos a tomar nosotros todos juntos el descanso. ¿Sí? Entonces sería medio. Esto sería 0. Yo voy a escribir primero y después le voy a explicar, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a empezar a ver. Esto va a ser igual. Bueno, la primera condición a mí me decía de que dado el punto, yo tomaba el punto, lo reemplazo en las funciones y me tiene que devolver 0. Entonces, eso sí se verifica. ¿Estamos? Vamos a ir a la segunda. La segunda condición me decía, ¿qué es lo que me decía? Me decía de que la función f1 y f2 pertenecen a clase 1, ¿verdad? Entonces yo tengo que justificar que pertenecen a clase 1. En este caso es fácil justificarla porque fíjense en que todas las derivadas que yo tengo acá, todas las derivadas, ¿ven? Son las derivadas de primer orden, son funciones continuas, ¿o no? En un entorno al punto. Entonces yo podría decir que acá se cumple por condición suficiente de diferenciabilidad, f pertenece a clase 1 en el punto. ¿Está bien? Pero porque nosotros acá estamos visualizando. Un consejo es que calculen acá las derivadas, no es obligación, o sea, ustedes pueden decir, como se cumple la condición suficiente de diferenciabilidad, f pertenece a clase 1 en tal punto. Listo. Pero yo hice acá las derivadas porque después lo voy a necesitar para hacer el cálculo nada más. ¿Está bien? Y aparte de ahí yo puedo visualizar que las funciones pertenecen a clase 1 porque son todas funciones continuas. ¿Está bien? Entonces esto sí se cumple la segunda. La tercera condición es que el jacobiano sea distinto de 0, pero el jacobiano evaluado en el punto. Lo primero que hice acá fue calcular solamente el jacobiano. ¿Está bien? Ahora, evaluando en el punto, o sea que acá voy a tener jacobiano de F1, F2, con respecto a U y a B, en el punto, ¿sí? Yo le voy a poner X0, X0, U0, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al U. El U en este caso vale, ¿qué cosa? 2. Y va a ser distinto de 0. ¿Está claro? Entonces, fíjense que acá tengo el jacobiano en su forma genérica. Y acá tengo el jacobiano evaluado en un punto. Diferencia, este jacobiano me devuelve a mí una función. Este jacobiano evaluado en el punto me devuelve solamente un número. ¿Está bien? Pero en este caso solamente estábamos viendo que el jacobiano era distinto de 0, lo cual sí se cumple. Entonces, como se cumplen las tres condiciones, sabemos que existe, ¿qué cosa? Una función, existe u como función de ¿quién? De x de y, y existe b como función de x de y. ¿Sí? ¿En dónde? En un entorno al punto. ¿A qué punto? ¿De quién estoy hablando yo acá? De que las variables independientes van a ser x e y. Entonces, en un punto alrededor del raíz de 3, raíz de 3, 1. ¿Sí, no? Bueno, y son, ¿qué cosa? Única. ¿Sí? Por teorema de las funciones implícitas. Ahora, entonces ahora puedo hacer lo que me pedía el inciso B. El inciso B me decía que calcule U de X, que calcule U de Y o B de Y, ¿sí? Y que calcule qué cosa, U de X, Y.
¿Estamos? Entonces, para hacer esto, vamos a tener que hacer acá el cociente de jacobiano, pero solamente ¿para quién? Para las primeras derivadas. ¿Estamos? Paso a la página anterior. Lo más importante acá es el inciso 3, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque en el inciso 3 ustedes están viendo que tienen un jacobiano, que es una función, porque no está evaluado en un punto, mientras que al ladito tenemos el jacobiano evaluado en el punto que me devuelve un número. ¿Sí? No es lo mismo derivar una función a estar derivando, ¿qué cosa? Un número. Si derivo un número, la derivada siempre me va a dar, ¿qué cosa? 0. ¿Tiene sentido o no hacer derivada en ese caso? Y no, yo tengo que hacerla en la función. ¿Sí? Volví a la anterior porque me pedían para sacar foto, no sé si ya lo habrán hecho. Entonces acá tengo F1, F2 y acá voy a colocar ¿qué cosa? V y acá voy a tener entonces F1, F2, acá sería XB. ¿Está bien? Fíjense en que esto está dado en su forma genérica, ¿no? Entonces esto va a ser igual a menos, ¿qué cosa? F1 de X, F2 de X, F1 de B, F2 de B. ¿Sí? Y este jacobiano en forma genérica ya lo calculé y es U. ¿Sí? Y como les decía, yo calculé todas las derivadas porque acá solamente tendría que reemplazar nada más. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? Fíjense en ustedes que acá ya tenía estas derivadas y ya tengo estas otras derivadas. Entonces voy a colocar menos 1, 0 y voy a colocar esta otra. ¿Sí? Entonces acá sería menos 1, 0, menos U seno de B, U coseno de B. Sobre, ¿qué cosa? Sobre U. Esto me quedaría U coseno de B sobre U. ¿Sí? Me quedaría solamente coseno de B. Esta es la función derivada. No está evaluada en un punto. ¿Está bien? Y acá yo tendría de vuelta que hacer F1, F2 con respecto a quién. Este sería U y acá sería I. ¿Sí? Y acá el jacobiano de F1, F2. ¿Cuándo voy a aplicar esta fórmula? Esta fórmula solamente la aplico cuando yo estoy calculando ¿qué cosa? La primera derivada, ¿no? Porque es lo que saqué de la deducción. Esto sería menos, acá abajo el U, porque es el jacobiano, y arriba me quedaría F1 con respecto de U, F1 con respecto de I, F2 con respecto de U y F2 con respecto de I. ¿Sí? De vuelta, esto ustedes ya lo tienen, a estas derivadas. Entonces, fíjense, ustedes vuelven y acá tengo la derivada con respecto de U y la derivada con respecto de I. O sea, que esto a mí me daría 0 menos 1 y acá yo tendría seno de, ¿qué era? Coseno de B y seno de B, ¿verdad? A ver, vuelvo. Sí. Entonces esto me quedaría menos, menos se va a hacer más, coseno de B sobre U. ¿Sí?
Y entonces ahora vamos a la derivada segunda. Fíjense que yo todo lo estoy calculando en forma genérica y después al último voy a evaluar. ¿Por qué? Porque si acá me piden derivada segunda, me están diciendo que derive la función derivada. Entonces, tengo que derivar una función, no algo que ya está evaluado en el punto, porque si está evaluado en el punto me devuelve un número y la derivada va a ser 0 y no va a tener sentido el cálculo. Entonces, a u de x ahora lo derivo con respecto de y. Quiere decir que tengo que hacer la derivada con respecto de y, ¿de quién? Del coseno de b. Entonces ahora me pregunto, ¿cuánto me dará la derivada? Cuando yo estoy derivando, tengo que preguntarme si las variables que aparecen están dependiendo o no de las variables. ¿Está bien? Entonces ahora la pregunta es, ¿b depende de y? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Sí, profe. Sí, profe. Sí, depende. Bien. Sí, depende. Entonces, cuando depende, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que derivar en forma implícita. Entonces acá voy a tener aplicando la regla de la cadena. Entonces la derivada del coseno menos seno de b por ¿qué cosa? El b de i. ¿Sí? Entonces, fíjense en que ahí ya tiene un poco de sentido que me hayan pedido también esta derivada. Entonces acá yo tendría que esta derivada sería menos seno de b por el coseno de b sobre u. ¿Sí? Acá lo hice en forma genérica. Ahora, si lo quiero evaluar en el punto, a mí me dicen, por ejemplo, u de x evaluado en qué punto? En raíz de 3, 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al coseno de b. Entonces, esto es x y esto es y. No es b. ¿Cuánto vale el b entonces? Me voy a la propiedad. ¿Qué propiedad teníamos antes? A ver. ¿Qué propiedades teníamos? Teníamos que b evaluado en el x0 y 0 me devuelve el b0. ¿Está bien? Acá estoy aplicando las propiedades. Entonces ahora vamos a aplicar esa propiedad. Esto sería entonces coseno de b evaluado en el x0 y 0. ¿Está bien? Ah, pero esto es el b0 por propiedad. ¿Coseno de quién? De b0. ¿Quién es b0? Este era x0, y0, u0, b0. Entonces acá va a ser pi sobre 6. ¿Y cuánto me daba el coseno de pi sobre 6? ¿Me dio? Raíz de 3 sobre 2. Ah, bueno. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahí tienen que ver ustedes la diferencia. ¿Cuál es el error que ustedes generalmente cometen? En cuenta de colocar acá este u, ese jacobiano, ustedes colocan qué cosa directamente lo evalúan en el punto. Y no, si yo trabajo en forma genérica, primero encuentro estas funciones y después al último evalúo, ¿sí? Si no, siempre les sale mal el ejercicio, pero es porque ustedes reemplazan acá, cuando están haciendo este cálculo, la primera derivada, reemplazan acá el valor del jacobiano que habían encontrado evaluado en el punto, y eso no lo tienen que hacer. ¿Está? Bueno, espero que eso haya quedado claro. Porque Profe, ahí en vez solamente reemplazó el pi sobre 6. Lo mismo hay que hacer para u. para u es reemplazarlo por el u que me da el ejercicio, que en este caso el u es 2.
¿Me sigues? Sí, profe. Bien, Bien. gracias.